Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver lo que son los argumentos válidos y no válidos. Bueno, pues comentamos que un argumento es un conjunto de premisas o suposiciones seguidas por una conclusión. Así como lo vimos en las reglas de inferencia, ahí es donde se aplican lo que son las premisas y seguidas por una conclusión. Existen argumentos válidos e inválidos. Un argumento es una aseveración de que un conjunto dado de proposiciones que se denominan premisas conduce a otra proposición Q, que se denomina conclusión. Un argumento se denota por, ahí tenemos las diferentes proposiciones, tenemos el símbolo del trinquete que puede significar es lo que causa o deduce que. Entonces, todas esas proposiciones, desde P1 hasta Pn, deduce que, y al final la conclusión que es Q. A continuación, pues vamos a formalizar el concepto de argumento lógico o argumento válido. Un argumento P1, P2, que ya sabemos que es una proposición y deduce que, pues al final una conclusión que ahí está simbolizado por Q, es válido si Q es verdadera, siempre que todas las premisas son verdaderas. Un argumento que no es válido se denomina falacia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que un argumento que es válido solamente si Q es verdadera, siempre que todas las premisas, o sea, todas las proposiciones son verdaderas. Cuando no, pues se va a denominar falacia. El siguiente argumento es válido. Ahí tenemos pues un ejemplo de una proposición con dos premisas. Ahí tenemos P, si P entonces Q concluye que es P. Esto se le llama ley de separación, pero también es un ponens-polens. Vamos a ver que el siguiente argumento es una falacia. Entonces por acá tenemos si P entonces Q, acá tenemos la segunda premisa que es Q y concluye que es P. Ya que ambas, si P entonces Q y Q son verdaderas en el caso del renglón 3 en la tabla de verdad, pero en este caso P es falsa, ¿sí? Aquí es muy importante que nosotros aprendamos a identificar este tipo de reglas porque es muy similar al Toledo-Tollens de nuestras reglas de inferencia, pero la diferencia es que Q se niega, o en este caso también podría ser una P. Entonces ahí se anularía en este caso la Q, porque Q, si fuese negada o fuese el complemento de Q, pues obviamente este Q junto con este Q se anularía y pasaría directamente la P como una conclusión. Pero como dice aquí, como ambas son verdaderas, ¿sí? En este caso P se convierte en lo que es falsa. Así las proposiciones son verdaderas simultáneamente si y solo si la proposición de cuando exista una intersección o una conjunción de las proposiciones es verdadera. Solamente así se puede pues considerar como un argumento válido, si no se vuelve solamente una falacia. Y aquí quiero volver a hacer hincapié en que solamente y únicamente los valores van a ser verdaderos cuando todos sean verdaderos. Estamos hablando del caso de una conjunción o de una intersección de conjuntos, ¿de acuerdo? Acuérdense que aquí yo retomo los conceptos de lo que es conjuntos y ahora tomando lo que son los conceptos de la lógica, ¿sí? Aquí considerando que esta conjunción solamente va a ser verdadera cuando todos sus elementos sean verdaderos, lo mismo que vamos nosotros a aplicar
en lo que es el álgebra booleana, que solamente será verdadero cuando todos sus elementos multiplicados sean verdaderos. Aquí en el siguiente caso decimos que, por tanto, el argumento que hemos visto anteriormente, que es son proposiciones que tienen una conjunción entre sí o una multiplicación entre sí, que concluye que Q es válido si y solo si Q es verdadera, siempre que las proposiciones que tengan una conjunción sean verdaderas o en forma equivalente. Si la proposición, y volvemos a mencionar desde P1 hasta Pn, tienen una conjunción como una conexión y concluye o es equivalente a Q, es una tautología. Entonces ya hemos visto nosotros que la tautología es cuando todos sus valores son verdaderos, y este resultado se planea formalmente en este teorema, que tenemos que las diversas proposiciones desde P1 hasta Pn, todos aquí en lo que es una conjunción, y concluye que es Q, es válido si, solo si la proposición, y aquí volvemos a tener todas las proposiciones en conjunción, ¿sí?, es una condicional de Q, es una tautología. Entonces, para concluir, tenemos que decir que para que un argumento sea válido, las premisas tienen que ser verdaderas, así como su conclusión. Entonces vamos a demostrar este teorema, vamos a aplicarlo en este siguiente ejemplo. Entonces dice que si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Recuerden que esto lo vimos en las reglas de inferencia y es el silogismo hipotético. Aquí vamos a demostrar que es un argumento válido, ¿de acuerdo? Y recuerden que el argumento válido debe de ser una tautología. Entonces, aquí en la construcción de nuestra tabla de verdad, vamos a ir colocando los números. Bueno, ya están colocados. Aquí tenemos el paso número 1, en donde pues fuimos rellenando con los valores de verdad, dependiendo si era P, Q o R. Entonces ya una vez que los colocamos, esto es la manera más detallada de hacer nuestra tabla de verdad, lo más detallado posible. Entre más detallado sea, mejor se va a resolver. Entonces recuerden que nuestra regla en la implicación dice que si el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado debe de ser falso. Entonces aquí tenemos los verdaderos de P y por acá tenemos verdadero falso y después acá verdadero falso. Entonces solamente estas dos primeras van a ser falsas, ya las demás las ponemos como verdaderas. Ahora nos vamos al siguiente paso 2, que es la implicación de Q con R o Q implica R. Entonces buscamos por aquí, acá tenemos un verdadero y acá un falso, por acá tenemos un verdadero y por acá otro falso, y eso sería todo. Entonces vemos que aquí tenemos el falso y aquí tenemos el otro falso. Ya después de que sacamos ambas implicaciones, vamos a hacer la conexión y, que es la conjunción, ¿de acuerdo? Y la multiplicación, la conjunción. Y otra regla que aplica en el y o en el and o en la conjunción, se dice que solamente será verdadero cuando todos los elementos sean verdaderos. Entonces vamos a comparar pues las columnas donde hicimos la implicación, que es donde está el resultado. Entonces vemos que por acá tenemos un falso, o los falsos que hemos ido sacando. Aquí está uno, por acá está el otro, por acá está el otro, y por último aquí está el otro, y ahí ya tenemos nuestros falsos y ya los demás los llenamos con verdadero. Ahora por acá me brinqué el paso número 2, que no lo vi tan importante porque primero resolvimos lo que es la primera parte de la premisa. Entonces aquí ahora vamos a sacar bueno, la implicación de si P entonces R. Entonces volvemos a detectar cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso, que está ahí. Y eso sería, acá tenemos el otro, ¿sí? Se me estaba yendo, por acá tenemos los dos falsos, ¿sí? Y ya tenemos aquí la implicación. Ahora lo que vamos a hacer es la implicación de toda esta primera parte, que ya sería, se puede decir, el entonces.
porque tenemos si todo esto, entonces P implica a R. Entonces aquí es donde nosotros vamos a comprobar, tomando en consideración la regla de que si el primero es verdadero y el segundo es falso, empezamos a revisar todo lo que esté aquí en el resultado debajo de la conjunción. Por aquí tenemos un verdadero y acá tenemos otro verdadero, todo está bien, estos son falsos. Por acá tenemos un verdadero, acá tenemos otro verdadero, sigue igual, un verdadero, un verdadero, otro verdadero. Entonces, como no tenemos ningún primer verdadero y segundo falso, entonces toda la fila se va a colocar como si fuera verdadero. Y ya lo hemos visto anteriormente que cuando los resultados todos son verdaderos, se vuelven una tautología, en este caso un argumento válido. Entonces, ya como conclusión, pues aquí tenemos nuestra tabla de verdad y dice lo siguiente: en forma equivalente, el argumento es válido, puesto que las premisas si P entonces Q y Q entonces R son verdaderas simultáneamente solo en los casos de los renglones, ahí los tenemos marcados, el 1, el 5, el 7 y el 8. ¿De acuerdo? Estamos hablando solamente en donde ambas son verdaderas y por supuesto, pues la conjunción pues tiene que ser verdadera, porque recuerden que solamente en una conjunción el valor es verdadero, siempre y cuando todos los demás valores sean verdaderos. Entonces aquí podemos ver que solamente hemos marcado de amarillo donde está el resultado de la conjunción en que son verdaderos, la fila 1, 5, 7 y 8. Y en estos casos la conclusión si P entonces R, sí podemos ver que también es verdadera, porque acá está verdadero, acá está verdadero, acá está verdadero y acá está verdadero, ¿sí? Se recalca que la validez de un argumento no depende de los valores de verdad ni del contenido de las proposiciones que aparecen en el argumento, sino de la forma particular del argumento, o sea, que lo estamos demostrando. Ya está demostrado gracias a nuestra tabla de verdad. Ahora vamos a considerar el siguiente argumento: si un hombre es un licenciado, es infeliz. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra premisa, por acá tenemos P y por acá tenemos Q. ¿Sí? Ahora, la segunda premisa dice: si un hombre es infeliz, muere joven. Entonces aquí es donde vamos a aplicar nuestro silogismo hipotético o ya la demostración de este teorema que hemos platicado anteriormente. Entonces, por acá tenemos P, que podemos decir que es él es un licenciado. Por acá tenemos Q, que dice él es infeliz, y R, él muere joven. Entonces aquí lo podemos ir viendo. Aquí tenemos si un hombre es un licenciado, es infeliz, que es el argumento Q. Acá volvemos a tener si un hombre es infeliz, ¿sí? Aquí teníamos la R, entonces muere joven. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a repetir: si un hombre es un licenciado, ¿sí? Aquí tenemos la P, él es infeliz, aquí tenemos la Q. Ahora, es infeliz, de nuevo la Q. Nos podemos ir guiando si quieren acá, primero si P entonces Q, y después si Q entonces R, ¿sí? Q es infeliz y R es muere joven. Entonces, empleando la conclusión de este silogismo, ¿sí? Tenemos que si P entonces R. Entonces acá podemos tener que los licenciados, que es P, mueren jóvenes, que es R. Entonces aquí tenemos ya pues una condicional: los licenciados mueren jóvenes. Entonces esto sería una conclusión de nuestras dos premisas anteriores. Volvemos a repetir: tenemos la primera premisa S1, si un hombre es un licenciado, que es el argumento P, es infeliz. Ahí recuerden que no es tan necesario que lleve el entonces, porque también se puede decir: si un hombre es un licenciado, entonces es infeliz.
En la segunda premisa, si un hombre es infeliz, entonces muere joven. Entonces ahí es infeliz, se repite, vemos que es Q, ¿sí? Y tiene la condicional que muere joven, que viene siendo ya la R. Entonces ahora vamos a sacar la conclusión que va a decir que si P, entonces R. Entonces sería los licenciados mueren jóvenes. Ya esta sería la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos este ejemplo de ley de silogismo. Ya lo vimos en las reglas de inferencia. Aquí lo reforzamos para demostrar que estos son argumentos válidos y cuando no son válidos se vuelven una falacia. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el video. Para el próximo video vamos a ver lo que son las demostraciones formales. Gracias. Hasta luego.